a otro video del curso de matemáticas. En esta ocasión hablaremos del tema de fracciones. Para ello vamos a responder a la pregunta ¿qué es una fracción? Que en particular se refiere a otra forma de representar un número decimal. Te explico la definición y te muestro algunos ejemplos. La fracción es un número que se obtiene al dividir un entero o una unidad en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos una de ellas. De las partes que conforman una fracción tenemos el numerador, que nos indica el número de partes que se considera de la unidad o el total. El denominador es el número de partes iguales en que se ha dividido a la unidad o total. La fracción se representa con el numerador sobre la línea fraccionaria y el denominador debajo de la línea fraccionaria. Aquí tenemos un ejemplo de un rectángulo que se ha dividido en 5 partes, que es lo que nos indica el denominador, y solamente consideramos 3 pintadas que nos indica el numerador. Para leer una fracción, el número que está en el numerador se lee igual, no así el denominador. Cuando el denominador va de 2 a 10, tiene un nombre específico. Si es 2 es medios, si es 3 es tercios, si es 4 es cuartos, si es 5 es quintos, si es 6 es sextos, si es 7 es séptimos, si es 8 es octavos, si es 9 es novenos, si es 10 es décimos. Sin embargo, cuando es número mayor que 10, se le agrega al número la terminación avos. Por ejemplo, si fuera el denominador 11, decimos 11 avos. 12 sería 12 avos. Si fuera 20, sería 20 avos. Se lee como una sola palabra. Existen diferentes tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias, donde el numerador es más pequeño que el denominador. Siempre representan cantidades menores a la unidad. Y las fracciones impropias o mixtas, que representan un número mayor a la unidad. En el caso de las impropias, se representa con el numerador mayor que el denominador, y en el caso de las mixtas representa con una parte entera y una fracción propia. Por ejemplo, 9 enteros, 3 séptimos. Se puede realizar la conversión de impropia a mixta. También las fracciones se pueden clasificar en fracción decimal o no decimal. Las fracciones decimales son fracciones que tienen por denominador la unidad seguida de ceros, es decir, potencias de 10, por ejemplo, 10, 100 o 1000. Tenemos aquí algunos casos como 5 décimos, 12 centésimos, 2 milésimos, 17 décimos. Fracciones que no son decimales, que también conocemos como fracciones comunes. El denominador no es una potencia de 10. Por ejemplo, 10 veinteavos, 5 ochentavos, 100 34avos, 5 2000 avos. Aquí podemos observar algunas representaciones gráficas de fracciones. Por ejemplo, un medio, el círculo dividido en 2 partes y solamente consideramos 1. 6 décimos, el pentágono dividido en 10 partes y solamente consideramos 6. Un cuadrado dividido en 9 partes y solamente considerando 9, llamamos 5 novenos. Otro rectángulo dividido en 12 partes y considerando únicamente 4, leemos 4 doceavos. Otro cuadrado dividido en 3 partes y considerando 2, leemos 2 tercios. Otro cuadrado dividido en 8 partes y consideramos 5, leemos 5 octavos. Un hexágono dividido en 6 partes y consideramos 5, leemos 5 sextos. Un círculo dividido en 4 partes y consideramos las 4, leemos 4 cuartos. Cuando el numerador y el denominador son iguales, llamamos fracción unitaria, porque siempre son equivalentes a un entero. Luego tenemos una forma irregular dividida en 11 partes iguales y considerando 6, llamamos 6 onceavos. Luego tenemos otro rectángulo dividido en 18 partes iguales y considerando 8, sería 8 18avos. ¿En qué casos se aplica correctamente la definición de una fracción? Vemos esta figura, se está dividiendo en 2 partes, por lo que nuestro denominador nos dice que es 2 partes en las que se divide la figura. Estamos solamente considerando una parte.
Por lo tanto, esta imagen nos representa un medio. En este caso, la figura se está dividiendo en dos partes, pero claramente se observa que las dos partes difieren en tamaño, no tienen la misma proporción. Entonces sería un error decir que este también representa un medio. Este no representa un medio porque no se divide en partes iguales. Para considerar que sea una fracción debe de estar dividido exactamente en partes iguales. ¿Cuántas partes? Aquí 2 partes, pero deben de ser del mismo tamaño. Este sería el único caso donde se aplica la definición correcta de fracción. Creo que en esta ocasión identificar el concepto o definición de fracción ha resultado muy sencillo. Es importante distinguir entre el numerador y el denominador y los tipos de fracciones que te he presentado. Nos vemos en el próximo video.